Sí, nada, agradecerles a todas y a todas por unirse a tiempo. Mi nombre es María José, soy del área de marketing de ThoughtWorks España y quiero introducirles a nuestra anfitriona, que en este caso será María Isabel Martín. Ella es Project Lead Manager de ThoughtWorks España y es parte de la División Española de Modernización Empresarial, Plataformas y Nube, junto con Fausto, quien lidera esta área. Durante su carrera ha gestionado complejos proyectos globales de transformación digital para empresas multinacionales y es apasionada por la tecnología, la gestión y la eficacia. Marisa será nuestra host de hoy y ella va a facilitar la sesión. Así que Marisa, te doy el espacio y muchas gracias nuevamente a todas las personas que se han conectado a tiempo. Muchas gracias, Majo, por la presentación. O sea, antes que nada, bienvenidos y bienvenidas todos. Muchas gracias por hacer el esfuerzo de conectaros al final del día del trabajo. Y bueno, vamos a empezar contando muy brevemente qué es ThoughtWorks, por si no lo conocéis. ThoughtWorks es una empresa multinacional de desarrollo y consultoría de software que integra la parte de estrategia, diseño e ingeniería para impulsar la innovación digital. En todo el mundo son más de 12.500 personas, estamos repartidos en 50 oficinas en 18 países. Y bueno, contamos con personas muy talentosas como Fausto, que será nuestro ponente en el día de hoy. Tenemos oficina aquí en España, en Barcelona y Madrid, y ahora mismo estoy en la oficina de Madrid. Antes de presentar a Fausto, me gustaría comentar rápidamente unas normas de este espacio que nos van a ayudar a estar cómodos y seguros todos. Antes que nada, si queréis escanear el código el QR para el código de conducta, lo tenéis en esta transparencia. Y bueno, esta charla durará aproximadamente 40 minutos, dejaremos unos 15 minutos para preguntas y bueno, para una conversación con vosotros. Las preguntas pueden ser en inglés o castellano y bueno, las podéis preguntar levantando la mano o simplemente escribirlas en el chat. Nos gustaría muchísimo que esta sesión fuera lo más interactiva posible, nos gustaría aprender de lo que hacéis, de cuáles son vuestros retos y para eso habrá una serie de encuestas, de polls, para que participéis y nos deis vuestra opinión. Para que esto sea un espacio seguro, os rogamos, os pedimos que mantengamos el respeto para que bueno, todos nos sintamos cómodos y en confianza. Y bueno, también contaremos con moderadores en esta sesión. Pues sin más tardar, nos gustaría contaros que podéis preguntar en la sección de Q&A, en la barra de abajo de Zoom, podéis levantar también la mano y os motivamos a que preguntéis. A lo largo de esta presentación habrá 3 encuestas. Las encuestas ya las podéis encontrar en la barra, o sea, en la sección de encuestas, pero os pedimos por favor que respondáis a esas preguntas cuando aparezca en la pantalla, cuando os comentemos que vamos a lanzar la pregunta. Y bueno, pues presentar un poquito a Fausto de la Torre, que va a ser quien nos dé esta presentación en efectividad en la ingeniería. Fausto es miembro del Global Technology Advisory Board de ThoughtWorks, comparte esa responsabilidad del éxito y crecimiento a largo plazo de ThoughtWorks Europa como director de la División Europea de Modernización Empresarial, Plataformas y Nube. Fausto cuenta además con una experiencia como mentor y líder de equipos multidisciplinares para ofrecer soluciones sostenibles mediante la creación de nuevos productos digitales y la modernización de sistemas heredados, que será alguno de vuestros casos o vuestros proyectos actuales. Pues sin más, bienvenido Fausto y bueno, todo tuyo. Muchas gracias, Marisa, y muchas gracias a todos los participantes por darse el tiempo de venir a escucharnos y a conversar un poco acerca de este tema. Veo nombres conocidos acá en España, en Chile y en Ecuador, así que bienvenidos a todas las amigas y amigos. Bueno, ¿qué es este tema de Engineering Effectiveness? Ya tenemos DevOps, tenemos experiencia del desarrollador, tenemos plataformas, un sinnúmero de cosas, y ahora Engineering Effectiveness. Si bien es cierto, todas estas cosas que les estaba contando antes son piezas fundamentales dentro de la efectividad de ingeniería, forman
pequeñas áreas de acción. Cuando vemos el todo en realidad y cuál es el objetivo atrás de la adopción de estas prácticas, todos caen acerca de ser más efectivos en la organización de ingeniería. Entonces, en esta charla, lo que trataré de hacer es conversarles acerca de puntos de vista alrededor de esto y cómo alcanzar esta efectividad para provocarles en ustedes algo de inspiración, quizás ver algunos puntos obvios y ratificar lo que ya sabíamos, pero también ver nuevos puntos de vista alrededor de este tema. ¿Para qué? Para poder ser más efectivos en agregar mayor valor a nuestros clientes. En este tiempo lo que buscaremos es responder y abordar estos temas, ¿no? ¿Por qué poner el foco en Engineering Effectiveness? Unos consejos, 3 grandes consejos que tenemos que darles para que puedan poner en acción este concepto. En toda la presentación veremos datos y ejemplos reales de lo que sucede alrededor del mundo. Y, por supuesto, tendremos este insight de que la estrategia y la cultura son fundamentales para tener el éxito. Empecemos por el principio. ¿Por qué poner el foco en este tema de Engineering Effectiveness? El tema es de que vivimos en un mundo altamente competitivo y las organizaciones cada vez más dependen de sus activos digitales como para poder permanecer competitivos en este mercado. Si bien es cierto, no todas las empresas son empresas de desarrollo de software, casi todas las empresas de hoy necesitan exponer experiencias digitales, necesitan conectar con sus clientes mediante experiencias digitales y para ello han absorbido esta capacidad de desarrollo de software dentro de la organización. Cuando lo vemos desde ese punto de vista, esta capacidad es cada vez más estratégica y porque es más estratégica toma relevancia más y más dentro de las organizaciones, no solo desde un punto de vista tecnológico, sino de negocio. Y cuando lo estamos viendo desde ese punto de vista, tenemos que entender de que necesita ser efectivo. ¿Y a qué nos referimos con ser efectivo? No es hacer lo mismo con menos recursos, sino con lo que tenemos alcanzar muchas más cosas, ¿no? Y lo que nosotros vemos es que en realidad un 20% de la mejora en la productividad puede significar ahorros millonarios para las organizaciones, dependiendo del tamaño y de los presupuestos que se destinen hacia el área de tecnología, por supuesto que sí. Vemos por otro lado que el talento altamente calificado sigue siendo un unicornio y sigue votando con los pies. ¿A qué me refiero con esto? Que si no está feliz dentro de su organización, va a cambiar de trabajo. Y el cambiar de trabajo de una persona infiere un costo para la organización que puede significar hasta más del 100% de su salario anual bruto. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer onboarding de una nueva persona, se pierde el know-how, se pierde ya ese nivel de que ha alcanzado la persona de productividad. Y también existen efectos no cuantificables como la erosión en la cultura que estamos teniendo. ¿Por qué es importante el tema de Engineering Effectiveness dentro de esto? Porque parte de la insatisfacción de los desarrolladores dentro de las organizaciones es debido a la falta de productividad que ellos sienten, a la falta de atención a lo que realmente les interesa, que es desarrollar software, ¿no? Al estar embarcados en una vorágine de ineficiencias, de reuniones improductivas, de dependencias con otras personas, lo que hacen es simplemente es insatisfactorio y, como les decía antes, forma parte de todos los aspectos como para salirse a otro lado. Lo que estábamos hablando antes, ¿no? Las organizaciones necesitan mantenerse competitivas acelerando su tiempo, acelerando la velocidad de entregar valor hacia los usuarios. Vemos que los nuevos disruptores, los nativos digitales, tienen una velocidad a veces hasta 10 veces más rápida que las organizaciones tradicionales, pese a que las organizaciones tradicionales o las organizaciones grandes tienen todos esos activos de clientes, de capacidades de negocio que no pueden desbloquearlas. Y al tener una ineficiencia dentro de su área de ingeniería, cada vez es más y más lento y les pone en una posición de mayor riesgo si es que no hacen algo al respecto. Y por otro lado, los inversores, los tomadores de decisiones necesitan mayor predictibilidad.
necesitan saber qué es lo que va a suceder más adelante, necesitan saber si es que se van a poder mover más rápido o no, si es que vamos a agregar la plantilla, si es que vamos a hacer un aumento de la plantilla y de la capacidad de desarrollo de software, necesitan saber que ese aumento en la capacidad significará un aumento también en la productividad o no, cosa que vemos que no siempre está en la misma medida. Aparte de eso, vemos que la industria ha invertido muchísimo en mejorar la productividad de los equipos. Vemos cómo esfuerzos como Dora, que fue antes Accelerate con el DevOps Report, vemos grupos de investigación alrededor de estos temas, como Microsoft, que hizo un estudio súper interesante que vamos a abordar un poco de Space, por ejemplo, y algunas iniciativas internas de las organizaciones grandes para hacer más productivos a sus equipos. Aquí, con todo esto, quisiera preguntarles y que den en la encuesta de qué porcentaje de tiempo creen que los desarrolladores de sus equipos, incluyéndose a ustedes, si es que son desarrolladores o desarrolladores, invierten en crear nuevas funcionalidades. Para eso pueden tomar la encuesta de Zoom y ponerlo. Al final veremos esto. Pueden ir contestando de a poco. El hecho es que un benchmark dentro de la industria, gracias a algunas de estas encuestas públicas que hay, nos dicen que en la mitad de las organizaciones, los desarrolladores invierten hasta el 40% en desarrollar funcionalidades. Entonces, ¿dónde están invirtiendo el otro 60%? Cuando nosotros pensamos en productividad, pensamos en qué tanto tiempo, qué tanto foco los desarrolladores están poniendo en agregar valor. En lugar de medir el tema de la productividad como algo muy complejo, que incluso PhDs en economía y demás lo han intentado, nosotros lo que estamos viendo es que la productividad un proxy suficientemente bueno para la productividad es determinar cuánto tiempo pasan los devs haciendo software, ¿no? En lugar de haciendo otro tipo de cosas. ¿Y cuáles son ese otro tipo de cosas, ¿no? Primero, empecemos por algo que muchos lo han dicho. Google, que es una organización de ingeniería muy, muy grande, ha llegado a la conclusión de que la productividad no se puede medir directamente, pero lo que sí se puede medir es el desperdicio. Y lo que sí se puede reducir es el desperdicio, aumentando en sí la productividad. Cuando les decía antes, ¿no? Con un proxy lo suficientemente bueno de cuánto tiempo en realidad estoy dedicado a la agregación de valor. Si es que vamos por ese lado, vemos que los grandes bloques donde los devs pasan sin desarrollar código, que como habíamos visto en muchas organizaciones pasan solamente el 30% de su tiempo a agregar valor, el otro 70% de su tiempo pasan tratando de encontrar información. Encuestas nos dicen que hasta 7 horas a la semana los devs pasan tratando de encontrar información y los seniors pasan hasta 10 horas proveyendo información repetitiva a múltiples personas. Vemos que los equipos de desarrollo pasan mucho tiempo tratando con herramientas que no están bien diseñadas, que tienen fallas, que entorpecen esa experiencia de desarrollo, APIs con errores y demás. Por otro lado, vemos que cambian de contexto muy a menudo, proveyendo una carga muy grande, una carga cognitiva muy grande, lo que perjudica el tiempo que pueden estar enfocados en realidad a agregar valor y disminuyendo su productividad. Y por otro lado, que los ciclos de retroalimentación son muy lentos. ¿Y qué es lo que afecta a los ciclos de retroalimentación? Pruebas end-to-end demasiado lentas, en donde después de un commit tengo que esperar 20 minutos para saber si en realidad está funcionando o no, por ejemplo. En algunos casos puede ser hasta horas. Lo que nos queda es ese tiempo improductivo de no saber qué es lo que estamos haciendo y ese ciclo de feedback, de retroalimentación muy largo, lo que nos hace generar retrabajo cada vez más.
¿no? Entonces, con todo esto han aparecido estos estudios que estábamos hablando antes, y uno de los estudios que más se nombra es el del DevOps Report de DORA, que encontró esta correlación entre 4 métricas claves que infieren el rendimiento de la estructura de IT, de tecnología, con el rendimiento del negocio, ¿no? Y encontraron una correlación ahí interesante y encontraron que 4 métricas claves están directamente relacionadas con el éxito de negocio. Entonces, lo que les quiero preguntar ahora a ustedes es, ¿cuál de estas 4 métricas claves es la más importante en su negocio ahora mismo? Pueden encontrar otra vez en la sección de preguntas de Zoom para que puedan responder. Ahora, más allá de estas 4 key metrics, de las métricas claves de la organización, el objetivo de esta organización de Accelerate y de DORA cuando empezaron con esto era saber la adopción de DevOps dentro de las organizaciones y encontraron estas correlaciones. Y nos muestran, y si bien es cierto, nos muestran estos resultados en la correlación, si es que hacemos un análisis más minucioso hacia el reporte y hacia los múltiples reportes que siguen produciendo año a año, lo interesante es saber cómo esas élites, cómo esos high performers se convirtieron en élites, ¿no? ¿Qué es lo que les llevó a tener esas 4 key metrics bien hechas de alguna forma? Y vemos que estas organizaciones han invertido mucho en las capacidades de ingeniería, de ingeniería de plataforma. Han creado habilitadores que mejoran la productividad de ingeniería mediante starter kits, mediante aceleradores de desarrollo para que sus equipos puedan hacerlo cada vez más rápido. Han creado habilitadores de arquitectura lo suficientemente modular que les permita hacer una reusabilidad adecuada de sus capacidades, tanto tecnológicas como de negocio. Han sabido crear una cultura de comunicación y de aprendizaje continuo dentro de la organización y han invertido mucho en liderazgo para enfocar los esfuerzos y la estrategia hacia ello. Con todo esto, lo que nosotros hemos hecho es crear un framework al que denominamos Engineering Effectiveness, que lo que busca es que los equipos sean altamente autónomos de manera efectiva y alineados a un propósito. ¿Cómo logramos hacer esto desde este punto de ingeniería, ¿no? Primero empezamos con la visualización y el mapeo del flujo de la entrega de valor de software. Si estamos hablando que la productividad está íntimamente relacionada al tiempo en el que el desarrollador puede pasar tiempo creando nuevas funcionalidades, lo que buscamos es mapear todo ese flujo de valor, desde que entra a la organización hasta que construye su primera app, hasta que la modifica, hasta que la prueba, la lleva a producción y luego la observa en producción para corregir errores y reitera el feedback de seguir funcionando en la forma esperada, ¿no? Entonces, por eso es que este framework empieza por ahí, por arriba, ¿no? Desde mapear todo ese flujo de valor para poder saber dónde están las ineficiencias y dónde se puede mejorar la productividad. Ahora, para mejorar esos puntos de valor dentro de la cadena, nosotros hemos visto 6 grandes áreas donde las organizaciones deben invertir para poder crear mejores capacidades. Por un lado, tenemos toda la parte de Platform Engineering, que ustedes ven a la izquierda arriba, que se refiere a todas esas capacidades tecnológicas que son comunes a cualquier equipo de desarrollo, independiente del dominio de negocio de donde se encuentran, que tienen que ser guiadas como producto, que tienen que ser que tienen que ser consumibles de manera autónoma y eficiente. Por otro lado, tenemos todos los aceleradores de productividad, que se refiere a todos los starter kits, por ejemplo, para crear un nuevo microservicio. Si estamos en una arquitectura de microservicios, ¿cómo yo puedo crear un microservicio
que tenga un pipeline listo para estar en producción sin tener que poner el mismo esfuerzo que lo han puesto otros, sino simplemente dándole clic a un botón. ¿Cómo me hago valer de los design systems si es que estoy desarrollando productos de frontend para que en realidad me agiliten el trabajo que tengo que hacer en mi día a día, ¿no? Como les decía también, muchos de los dolores están alrededor de los ciclos de retroalimentación muy largos y esto se debe a que la estrategia de pruebas empresarial no es la adecuada, especialmente en entornos altamente compartidos e integrados. Por otro lado, vemos que es necesario una inversión en adoptar una arquitectura cloud native que acelera mucho las cosas y que además esté habilitada, esté guiada por el dominio de negocio, por el ámbito de acción donde se realizan las actividades de negocio. Hemos visto que este concepto ha sido mal interpretado en múltiples partes y terminamos con sistemas de microservicios que son muy granulares o que abarcan demasiadas cosas y que en realidad no ejercen, no están proveyendo ese valor que se espera. A todo esto se le suma en cómo compartimos el conocimiento. ¿Cómo hago que en realidad lo que estoy produciendo sea reutilizable por otros? Si es que estoy en un equipo de plataforma, ¿cómo hago que estas capacidades ahora puedan ver las otras personas fácilmente? Si es que estoy en un equipo que está desarrollando un nuevo microservicio y necesito proveer cierta documentación, ¿cómo lo hago de manera eficaz para que los otros consumidores también lo puedan saber sin la necesidad de estar contactándome mediante mensajería en el chat, por ejemplo, y cosas por el estilo? Y a todo esto se tiene que sumar un modelo de operación y gobierno guiado por la enseñanza más que por el control, ¿no? Guiado por los objetivos que tenemos que cumplir más que por el control que tengamos que dar. Es darle la vuelta a ese gobierno o a ese entendimiento que tenemos ahora por governance. Sin embargo, no todos son herramientas y prácticas de tecnología. Este señor, Edward Deming, fue un estadista y un profesor, un catedrático de investigación, y él llegó a la conclusión en uno de sus estudios que el sistema en el que trabaja la gente y las conexiones e interacciones con los grupos puede suponer hasta el 95% de su desempeño. Entonces, por más herramientas que tengamos y por más cosas modernas que hayamos adoptado dentro de la organización, si el sistema en su todo, no el sistema tecnológico, el sistema que produce tecnología está dañado, no va a haber herramienta que lo solucione. Y es por eso que este framework se complementa con la parte que ustedes ven abajo, que es la estrategia, la cultura y la gestión del talento, ¿no? Para que esta rueda que ustedes ven en el medio pueda girar mucho más rápido, porque está alineado hacia una visión. Y todo esto en su conjunto es lo que va a generar una efectividad en ingeniería dentro de las organizaciones. Como les decía, no todo se trata de siempre buscar, o sea, por un lado tenemos el tema de mejorar cualquier ciclo, cualquier proceso que tengamos para que los equipos de desarrollo puedan estar más enfocados en el desarrollo, en el desarrollo, en el desarrollo. Sin embargo, la cultura es importante, la estrategia es importante, los comportamientos son importantes. No se trata de que ahora pasemos el 100% desarrollando código, no vamos hacia eso, ¿no? De ninguna forma. Pero sí se trata de incrementar ese tiempo y para poder hacerlo de manera eficiente, vemos que, por ejemplo, en Space, que básicamente es un estudio que se hizo alrededor de cuáles son los factores que incrementan la productividad de los equipos. Y una de estas cosas es introducir diversión para disminuir la frustración en el día a día, ¿no? Entonces, como les decía antes, es un todo, ¿no? No es solo la adopción de las herramientas, sino verlo, la efectividad como un objetivo que junta varias partes. Ahora bien, con todo esto que les he contado, quiero que me digan en qué está invirtiendo su organización bajo estas tres opciones que les hemos puesto en la encuesta, ¿no? Para hacer un poco de reflexión, quizás después ustedes también puedan saber en qué estoy invirtiendo de todas estas cosas que vemos aquí, de los 9 componentes que hay dentro del framework, dónde estoy invirtiendo y por qué estoy invirtiendo en ese tipo de cosas.
Ahora bien, vamos un poco con estos tres grandes consejos para transformar la organización hacia algo más efectivo. Primer lado, poner foco en medir y reducir el desperdicio y la fricción. Ya habíamos hablado de esto, de por qué es importante hacerlo, en lugar de tratar de concentrarnos en medir la productividad bajo puntos de historias de usuario o cualquier otra métrica de vanidad que creemos que es importante. Tratemos de ser lo más objetivos posible. Y lo más objetivos que podemos ser es tratar de medir el desperdicio, los tiempos de espera, las fricciones que existen, los tiempos en el que se demora en darme un feedback, una tarea de otro equipo, cosas por el estilo. ¿Para qué? Para esas cosas poder mejorarlas de algún modo, ¿no? Y lo que les decía, medir lo que es importante, no lo que es fácil. Y si es que es difícil medir alguna de estas cosas, tenemos que encontrar los proxies adecuados hasta que nos sea lo suficientemente fácil y sistemático para poder hacerlo más recurrentemente. De forma general, aquí tienen algunas pistas, ¿no? De por dónde puedo comenzar a medir. ¿Dónde están invirtiendo los desarrolladores el tiempo, por ejemplo? Y no tiene que ser sumamente científico este tema de estar atrás de cada uno y tomando tiempos, sino que encuestas cualitativas pueden significar un gran avance en nuestra lectura de los comportamientos de la organización. Y como vemos aquí, en este ejemplo de resultados de 1,000 desarrolladores encuestados en Estados Unidos y el Reino Unido, ustedes pueden ver que la gente dentro de los equipos de desarrollo pasa muchísimo tiempo en tareas que no son relevantes para ellos, ¿no? Más allá de que pasen el 100% haciendo software, es que no pasen el tiempo en tareas que les pueden frustrar y que disminuyen su compromiso con hacer algo más, su productividad, por ende, y también sus ganas de seguir haciendo cosas por la organización, ¿no? Entonces, si es que nosotros estamos viendo esto, preguntémonos dentro de nuestra organización, ¿dónde se está invirtiendo ese tiempo? Como para poder saber qué es lo que podemos mejorar. Por otro lado, vemos que Space, como les decía anteriormente, es el resultado de un estudio que buscaba determinar cuáles son los factores que afectan a la productividad dentro de las organizaciones. Y lo que afecta positivamente hacia la productividad es tener mayor satisfacción y bienestar, por supuesto, mayor desempeño, el sentirme productivo dentro de una organización genera mucho mayor compromiso, y al generar mayor compromiso genera también mayor eficiencia, ¿no? Mayor efectividad dentro de lo que estoy haciendo. El tipo de actividad que desempeño afecta a la productividad, la colaboración y comunicación, por supuesto, y la eficiencia y el flujo, ¿no? En qué tan concentrado estoy haciendo las mismas cosas una y otra vez. Midamos lo que es importante. ¿Y por dónde empezamos? Como les decía anteriormente, el framework empieza por mapear el flujo de valor del ciclo de entrega de software. Desde que inicia el onboarding, desde que el empleado, la desarrolladora de software entra a la organización, hasta que construye su primera aplicación, la mantiene, la lleva a producción y todo el ciclo en relación a esto. ¿Qué es lo que tratamos de identificar aquí? ¿Cuáles son las tareas que se están haciendo por cada fase? ¿Cuáles son las técnicas ocupadas por los equipos? Y definir algunas métricas que luego nos va a servir como para poder cuantificar cuál es el espacio de mejora que tenemos, ¿no? Aquí ustedes pueden ver un ejemplo, ¿no? Esto no es nada más que un ejemplo de cuáles son los tipos de tareas, de técnicas y de métricas que utilizamos para poder mapear el flujo de valor de la entrega de software. En base a este tipo de cosas, lo que podemos determinar son dónde están esos puntos de mejora. Si nosotros vemos que los equipos de desarrollo pasan mucho tiempo, por ejemplo, esperando por información, enviando un ticket y esperando que el equipo de plataforma, y le pongo equipo de plataforma entre comillas, porque un equipo de plataforma basado en tickets en realidad no va a generar los resultados esperados, tenemos que enfocar ahí. ¿Es esto mejor que lo otro?
siempre tenemos que identificar el potencial de mejora que podríamos tener al reducir ese dolor. ¿Y cómo lo hacemos? ¿No? Cuando nosotros hayamos identificado estos puntos de dolor, tenemos que empezar con ciertas iniciativas específicas para poder solventarlos. Y cuando los solventemos, necesitamos crear un outcome que sea lo suficientemente medible para saber si es que estoy yendo por el buen camino o no. Ejemplo, digamos que en nuestra organización hemos identificado que tenemos 100 devs y dentro de los 100 devs hay un promedio de 5 horas que cada uno está buscando información que es relativamente sencilla y que debería estar disponible para todos, pero que no la pueden encontrar y se pasan comunicando entre varias personas. Quizás una iniciativa que pueda solventar ese problema sea crear un portal de desarrollo para que puedan encontrar la documentación más fácil. Si es que yo hago esto, ¿qué es lo que me va a pasar? Voy a mejorar la productividad, entonces voy a tener mucho más tiempo en desarrollar nuevos features y eso me va a ayudar a acelerar el time to value hacia nuestros clientes. Todo esto tiene que estar correlacionado. O sea, aparte de este framework en el que estamos hablando, no es solo decir tenemos que invertir en esto y ya está, sino darle el tracking adecuado para saber si es que en realidad se están produciendo los outcomes y si es que esos outcomes en realidad están agregando el valor que estamos esperando, ¿no? Toda organización es distinta y no podemos creer que lo que está en Dora, las correlaciones que ha hecho Dora de las Forky Metrics se aplican a todos. Y nosotros tenemos que encontrar esas correlaciones de qué tanto está afectando esto a la creación de valor. Porque si hacemos todas las inversiones de la derecha, encontramos los outcomes que tenemos en el medio, pero no se está produciendo el resultado esperado a la izquierda, es que esa inversión no va por el buen camino. Si es que nosotros logramos hacer esto, podemos cuantificar, y lo hemos hecho, ¿no? Y podemos cuantificar en dinero, porque el tiempo se traduce en salarios, el salario se puede traducir en dinero, y ahí podemos hacer un caso de por qué necesitamos invertir más o menos en este tipo de cosas, y podemos articular el valor que los equipos de ingeniería, que los equipos de plataforma están entregando al negocio permanentemente, ¿no? Estos, como les digo, más allá de adentrarnos específicamente en estos, son ejemplos que muestran cómo poder hacer ese tracking de información. Les decía antes que no todo es medible al milímetro, que no todo es cuantificable exactamente, y que las encuestas y los métodos cualitativos son igual de válidos, ¿no? Si una empresa como Google puede hacerlo, ¿por qué no podemos hacerlo también nosotros? ¿No? Les invito a ver esta charla y como dice María José, les enviaremos esta grabación más adelante. Ustedes pueden ver esta charla que a mí me pareció espectacular de cómo Google está enfrentando este tema de la efectividad y la mayor productividad de sus equipos de ingeniería, ¿no? Y algo que hacen ellos es ver mediante encuestas cuál es la satisfacción de sus desarrolladores, medir diferentes partes de su flujo de entrega como para poder ir mejorando poco a poco. Segundo gran consejo. Una vez que hayamos identificado dónde están los puntos de dolor, y hayamos medido y poder traqueado y identificar los puntos de mejora, tenemos que saber qué significa bueno para nosotros, ¿no? Y hay muchas cosas que creemos que significan bueno, pero no necesariamente lo son, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, disculpen la redundancia, pero son los pipelines centralizados, ¿no? ¿Es bueno tener un pipeline centralizado o no? Dependerá del tipo de organización. Generalmente, en mi experiencia, no es algo que agregue demasiado valor porque todos los equipos confluyen hacia un mismo pipeline donde no tienen control, ¿no? Uno podría argumentar que, yo tengo más control y governance sobre lo que estoy enviando a producción y mejoro los procesos de calidad. Y es que a veces puede ser efectivo porque necesito cumplir ciertas regulaciones, como es en el ámbito, por ejemplo, automotriz para los coches, para todo el software que va a
hacia los coches de autoconducción, no solo de autoconducción, sino de cualquiera, que tienen que pasar por procesos muy rigurosos antes de poder ir a la línea de ensamblaje. Pero hay otros en los que no es necesario hacer ese tipo de cosas y necesitamos preguntarnos si la capacidad de pipeline es centralizada, posiblemente sí. Ahora, el manejo de ese pipeline, ¿está de mi lado o está de parte de otro? Y cuando estamos haciendo este tipo de hipótesis, tenemos que también tratar de decir, ok, si este es el punto de mejora, ¿hacia dónde me va a llevar esto? Va a acelerar mis tiempos de desarrollo, y si aceleran mis tiempos de desarrollo, entonces voy a tener un mayor time to value, porque esto me va a permitir llevar una idea de negocio a producción sumamente rápido, ¿no? Siempre traqueando todo. Esa es una de las cosas, saber qué significa bueno. El otro es encontrar información. ¿Qué significa bueno en encontrar información? Significa que haya mayor colaboración entre las personas. Quizás queramos eso. Sin embargo, si son tareas repetitivas y la búsqueda de información es trivial, podemos hacer muchas mejoras alrededor de eso. Como les decía, ¿no? O sea, si es que muchos desarrolladores pasan 7 horas buscando información y los más expertos pasan 10 horas entregando información trivial. Estamos ante un escenario de potencial, un escenario de mejora potencial increíble, ¿no? Porque podemos saber cuál es el tipo de información que están buscando unos y entregando unos y otros, como para poder hacerlo de una manera más de autoservicio y olvidarnos de esa sobrecoordinación y sobrecolaboración que no es necesaria, y poder aumentar la efectividad de múltiples partes al mismo tiempo. Una inversión común alrededor de este tema son los portales de desarrollo. Y sabemos que el portal de desarrollo es la cáscara atrás de muchas cosas que están, ¿no? O sea, si es que ponemos el portal de desarrollo no nos va a solventar nada si la información no es la adecuada. Si es que los equipos no tienen la cultura y la disciplina de registrar lo que están haciendo dentro del portal. Si es que estamos creando un nuevo servicio y una nueva API no está siendo registrada porque no está creada mediante un starter kit que registra las cosas dentro del portal, la información dentro del portal para que pueda ser consumible, no sirve de nada. Este portal de desarrollo lo que nos da no es una inversión única, sino que nos da un cascarón, nos da un panel único que concentra varias partes para poder mejorar esa búsqueda de información y el uso de las capacidades tecnológicas dentro de nuestros equipos. Un portal bien hecho mejora la visibilidad, ¿no? Lo que les decía antes. Si es que un portal está mal hecho y lo que ahora está creando es que ahora busco en el portal y luego de buscar en el portal voy al dev, a la desarrolladora experta y esa desarrolladora experta vuelve al portal y vuelve a la persona, en realidad está creando otro cuello de botella, otro bloqueo adicional en lugar de mejorarlo, ¿no? Entonces, y por eso les decía, siempre es importante medir y tener una promesa de valor alrededor de eso. El otro tema es, ¿qué significa, bueno, un comportamiento de ingeniería? ¿Y a qué nos referimos con un comportamiento de ingeniería? ¿Y cómo lo medimos este comportamiento de ingeniería? Cuando nosotros estamos hablando acerca de las métricas, de que el código, de que a ver qué complejidad existe dentro de nuestro código, cuál es la cobertura que existe dentro de las pruebas y demás, son cosas importantes sin lugar a dudas. Sin embargo, el solo enfocarnos en esa parte y no ver cómo se están comportando nuestros equipos nos deja un gap de mejora grande. ¿Y a qué me refiero con medir o con tener visibilidad, mejor dicho, del comportamiento de los equipos? Es medir la frecuencia que hacen los commits, qué tan dispersos están los commits, cómo puedo utilizar esa información en realidad para identificar la refactorización o la rearquitectura que necesito hacer en los componentes. Si vemos que dentro de nuestra arquitectura todos los commits están concentrados en 2 componentes y el resto es aquí y allá, en realidad, ¿qué es lo que nos está queriendo decir ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, más allá de medir la parte estática de nuestros sistemas, también midamos o tengamos visibilidad del comportamiento. Acerca de la depuración y resolución de defectos, lo importante aquí
está en disminuir los errores y solventarlos rápidamente, ¿no? Y para poder medirlos y solventarlos rápidamente, identificarlos y solventarlos rápidamente, se requiere observabilidad, que no es el nuevo monitoreo, ¿no? Por un lado tenemos el monitoreo que nos dice cuáles son las cosas que están mal. La observabilidad nos da la causa raíz de por qué están mal esas, lo que se produce, lo que se produjo en producción, por ejemplo, algún error que se produjo. Y para poder identificar todo ese trazo, desde que estuvo mal hasta por qué está mal, se requiere muchísimo trabajo desde registrar los logs cuando estamos desarrollando código, saber si es que en realidad lo que estamos llevando va a afectar alguna métrica de negocio y cómo podemos introducir la medición de esa métrica de negocio dentro del código. Requiere un esfuerzo que va más allá de observar lo que está pasando en la plataforma en sus niveles más inferiores, ¿no? Aquí podemos observar de que la observabilidad, valga la redundancia, requiere muchos niveles, ¿no? O sea, desde un punto de vista de cuáles son mis capacidades de plataforma, monitoreo básico, los paneles de gestión básico, después que todo esté entrelazado, de que yo pueda hacer un tracing entre lo que está sucediendo en producción hasta mi código y luego ver cómo eso afecta a otras partes mediante un panel único de consulta, por ejemplo, y luego ir hacia una verdadera observabilidad, donde yo he preparado el código como para poder hacer de manera más efectiva y no solo pensar que es una responsabilidad del equipo de infraestructura o del equipo de plataforma, sino que es una responsabilidad de todos y que requiere muchísima colaboración, porque si estamos enfocados en que cualquier cosa que hagamos tiene que agregar valor al negocio, tenemos que saber que el liderazgo tiene que estar involucrado. Tenemos que saber que si es que queremos consultarle desde un único punto de vista, el portal del desarrollo tiene que estar adecuado. El modelo de gobierno como para saber las métricas que son importantes, cuáles son las capacidades de ingeniería y hay muchas cosas que están en juego para poder realmente tener una observabilidad de lo que está sucediendo. Por último, ¿qué significa bueno en relación a las pruebas? Creemos que bueno es tener muchas pruebas end-to-end. Por ejemplo, ¿no? Yo he estado en organizaciones que dicen, sí, tenemos todo probado end-to-end. Sin embargo, cuando nosotros vemos que la captura de errores se hace más compleja mientras más avanzado esté el proceso y capturar los errores en producción es mucho más difícil y costoso de arreglarlos, tenemos que pasar esa captura de errores y esa resolución de errores mucho más hacia los pasos iniciales del desarrollo de software, ¿no? Entonces, quizás hayan escuchado hablar de la pirámide de pruebas, donde básicamente lo que hace énfasis es que las pruebas unitarias son mucho más rápidas de correr y son mucho más baratas, menos costosas de ejecutarlas que las pruebas que están más arriba del end-to-end, ¿no? Si bien es cierto, las pruebas de end-to-end nos dicen dónde, nos dan una mayor certeza de que nuestro software funciona bien, no es la única forma de hacerlo y hay mecanismos mucho más eficientes. Para poder, la pirámide de pruebas debería ser el patrón a seguir en lugar de estos antipatrones que vemos aquí y que pueden verlo reflejado en muchas organizaciones, ¿no? Donde las pruebas manuales o las pruebas las pruebas end-to-end de la UI son la mayor carga de pruebas y todo lo demás va decayendo. ¿Y por qué es un problema eso, no? Porque las pruebas deberían agregar valor, darnos mayores certezas al mismo tiempo que disminuyen el esfuerzo en mantenerlas. Nosotros cuando tenemos demasiadas pruebas manuales y demasiadas pruebas end-to-end automatizadas, si bien es cierto, tenemos mucha menos fuga de errores que acá, por ejemplo, pero el esfuerzo es significativamente mayor. Entonces, si es que nosotros podemos trasladar muchas de esas pruebas hacia las de integración y hacia las pruebas unitarias, vamos a tener quizás un poquito menos de fiabilidad de esa fuga de errores, pero el esfuerzo de mantener las pruebas va a ser significativamente menor, ¿no? Y nos va a permitir movernos más rápido. Entonces, es encontrar ese nivel adecuado e incluso un mayor número de pruebas, cuando les trasladamos hacia el otro lado, pueden ser más rápidas de ejecutarse. Voy a pasarme estas por el tiempo un poco, para irnos al
al consejo número 3, que cambiar la conducta, los comportamientos necesitan estrategia y enfoque, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con esto? Hemos visto que múltiples organizaciones han adoptado todas las prácticas de contenidización, de entrega continua, todas las cosas que se quiera, pero si no hay un enfoque claro en cómo se les va a utilizar y cuál es el valor que esperamos de ellas y cómo movilizamos a nuestra organización en pos de esos objetivos con estas prácticas, son infructuosas, ¿no? Y seguimos viendo con nuestros clientes cada vez más de que incluso con una adopción, una inversión grande en estas líneas, no están obteniendo los objetivos de resiliencia, no están obteniendo los objetivos de moverse mucho más rápido en relación a la inversión, ¿no? O sea, porque si voy a invertir 100 y estoy obteniendo un retorno de 1, en realidad valió esos 100 haberlo invertido ahí. Sí mejoró algo, pero el tamaño de inversión puede ser muy grande en relación al otro. Y generalmente esto se da no por una falta de que las herramientas son muy malas o que son obsoletas. Algunas veces sí, pero en la mayor parte de los casos no. Es porque no existe un enfoque adecuado alrededor de eso. Y ese enfoque nos va a dar todos los habilitadores organizacionales de este framework, ¿no? Desde cómo optimizamos la organización con cultura, comunicación, estrategia, cuál es el plan de capacitación para la gente para que pueda hacer, para que esa curva de aprendizaje sea más corta, y cómo gestionamos al talento, cómo reclutamos a las nuevas personas que queremos que estén acordes a estos principios, que estén acordes a estos objetivos organizacionales, es igual de relevante que tener las herramientas adecuadas. Y cuando hablamos de estrategia, en este punto nos referimos a que se refiere a esa brecha en lo que aspiras a hacer, esa organización altamente efectiva de ingeniería y lo que estás haciendo ahora, que básicamente es de encontrar ese balance entre entregar funcionalidades y dar alguna inversión hacia la eficacia, hacia esta efectividad. Entonces, la estrategia nos va a dar las inversiones claras, los puntos bien focalizados en dónde debemos poner nuestro esfuerzo para poder ser esta organización efectiva, esta organización de ingeniería efectiva. Y esto no es solo de liderazgo, empieza por ahí, pero intervienen todos dentro de la organización, que tienen que estar siempre alineados para tener esta autonomía efectiva dentro de la organización. Y como les decía, no es solo de liderazgo, no es solo de los equipos, es un conjunto, es el sistema y es un deporte en equipo que se tiene que dar. ¿Por qué? Porque la autonomía, primero, por un lado, sin liderazgo no funciona. Tiene que ser un juego de equipos, como les decía, y esta autonomía requiere contexto y recursos. Si le estamos pidiendo a los equipos ser autónomos, pero sin las inversiones adecuadas, no van a poder ser autónomos. Es que le decimos que sean autónomos desarrollando aplicaciones frontend, pero estamos trayendo solo gente con experiencia en hacer backend de infraestructura, no van a ser autónomos. Por supuesto que no, van a seguir dependiendo de otras personas. Entonces, resumiendo un poco, para poder crear una organización efectiva de ingeniería, empezamos por el flujo de valor. Vemos cuáles son esas capacidades que necesitamos desarrollar o dónde necesitamos invertir. Tenemos que acompañarlas mediante la estrategia, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Enfocando en medir el valor y eliminar el desperdicio que nos está impidiendo esa captura de valor. Identificando qué significa bueno y relacionándolo, y cambiar las conductas, los comportamientos mediante estrategia y enfoque del liderazgo y de todos los equipos a la interna. Y eso es todo. Muchas gracias. Abro el foro para las preguntas y te dejo, Marisa, a ti. Sí, tenemos dos preguntas, las dos de Clifford. La primera pregunta sería si puedes compartir algún consejo para construir un business case para invertir en Engineering Effectiveness. ¿Algún consejo para construir un business case? Sí,
de lo que hemos visto ahora, ¿no? O sea, te voy a poner un ejemplo. Si es que mapeamos nuestra cadena de valor y podemos identificar los tiempos en los que los desarrolladores están preguntando a otros sobre cosas triviales y podemos cuantificar ese tiempo, tener un promedio en base a lo que están invirtiendo y tener un promedio de los sueldos que estamos pagando a la gente, podemos identificar claramente cuál es el valor que está ahí. Ahora, eso nos dará la oportunidad de mejora, ¿no? Si nosotros decimos que en promedio cada dev pasa 5 horas buscando información y eso lo atamos a 100 desarrolladores que tenemos dentro de la organización y tenemos un salario atado, un salario promedio atado a eso, podemos identificar el tiempo, el dinero que se está invirtiendo en buscar información. Ahora, con todo ese tiempo, nosotros podemos poner una hipótesis que creando un portal de desarrollo donde puedan buscar esa información en particular disminuirá de 5 horas a 30 minutos. Tenemos 4 horas y media que se puede traducir a dinero, que podría ser utilizado eso para una inversión inicial dentro del portal de desarrollo y luego crear ahorro o invertir ese tiempo en cualquier otra actividad. Otra pregunta de Chris Ford, si creemos que la inteligencia artificial impactará mucho en Engineering Effectiveness. Sí, este es un tema que lo estamos discutiendo mucho. Yo voy a dar mi apreciación personal en este caso, más que una voz oficial. Yo personalmente estoy convencido que impactará, ¿no? Y que impactará en cómo desarrollamos código, en cómo buscamos información, ¿no? Ahora nosotros desde el aparecimiento de Google, por ejemplo, hemos pasado a la búsqueda de información mediante un buscador en lugar de navegar a la información, como era acostumbrado antes. Incluso cuando yo estudié, cuando yo estaba en la universidad, una de las cosas que nos decían era para la creación de páginas web la información tiene que estar estructurada en esta forma porque los usuarios buscan así asado y cocinado. Google cambió todo eso, en que no importa cómo estructures la información, mientras sea buscable, la puedes encontrar. Y ahora, con el aparecimiento de estas herramientas de inteligencia artificial, podemos encontrarnos en otro paradigma, que ya no solo es encontrar la información, sino juntar varias informaciones para producir las respuestas a las preguntas adecuadas, por un lado. Por el otro lado, en cuanto a los aceleradores de desarrollo, quizás podamos tener nuestros algoritmos que nos provean de patrones que están guiados por una estrategia tecnológica y por una arquitectura organizacional para no tener que hacer todos los starter kits desde el inicio, ¿no? O sea, yo veo que podría evolucionar hacia esos puntos y eso indudablemente va a significar un impacto en cómo estamos desarrollando ahora las soluciones. Entonces, en corto, en resumen, creo que sí, va a afectar y que estamos encontrando los mejores caminos en cómo hacer que ese impacto sea más positivo. Siguiente pregunta de Juan. Bueno, en relación a los equipos de plataforma, que están muy relacionados con Engineering Effectiveness, ¿cómo se puede conseguir el buy-in de la organización en su totalidad con respecto a los equipos de plataforma, cuando son solamente una rama de la organización y solamente algunos stakeholders, alguna parte de esa organización accede a ellos? Sí, yo creo que, como estábamos diciendo en la charla, cualquier esfuerzo tiene que estar atado a una promesa de valor, ¿no? O sea, no necesariamente todo tiene que ser un business case a la vieja usanza, pero sí tenemos que estar claros que esas inversiones van a repercutir. Si es que nosotros estamos haciendo esfuerzos en mejorar nuestra plataforma, puede ser, por ejemplo, para reducir el tiempo de los desarrolladores en tareas básicas, ¿no? En tareas repetitivas. ¿Cómo podemos medir eso? Puede ser mediante encuestas,
puede ser mediante el throughput que cada equipo esté generando, puede ser en torno al time to value y al time to market, de cuánto se demora una historia o una necesidad de negocio en ir hacia producción y cuál es el impacto que esta plataforma está logrando tener. Entonces, no todo va a ser solo desde un lado, no todo va a depender de la plataforma, hay múltiples factores que juegan, pero la articulación de valor y la relación en ese proceso de entrega de principio a fin y dónde se encuentra eso va a ser fundamental, ¿no? Si es que yo tendría que hablar con alguien de negocio que no es de tecnología, ¿por qué voy a invertir 100 en construir una plataforma? Porque en realidad va a reducir el tiempo en el que los otros equipos están destinados a hacer eso, ¿no? En porque van a tener menos context switching, van a tener menos carga cognitiva y les va a permitir enfocarse mucho más en sus equipos, en su tiempo de desarrollar features. Entonces, por un lado está el convencer que es necesario, que creo que hay los elementos suficientes, y el otro es mostrar el valor permanentemente, ¿no? O sea, no podemos solo decir, ya se hizo la inversión, ahora tenemos que hacerlo y ya está, sino de cómo constantemente está repercutiendo. Si es que el equipo de plataforma ha hecho ahora que nuestra organización sea más resiliente y que tengamos menos caídas de nuestro sistema y por ende mayor revenue, por ahí puede ser un driver importante. Muchísimas gracias, Fausto, por la presentación, a Majo por organizar y a vosotros por participar. Que tengáis muy buen día y buen resto de la tarde. Gracias, Marisa, gracias a todos y a todas. Hasta luego.